que solamente Jesucristo es el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo, el único Dios verdadero, el mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Gracias, Señor, por hacernos libres, porque tu palabra nos ha hecho libres. Gracias, Señor. Queremos seguir, Señor, conociendo más de ti. Queremos seguir, Señor, sabiendo lo bueno, lo maravilloso que eres y cómo funcionar mejor. Gracias por tu palabra, gracias por la comunión de los santos, porque cuando nos reunimos, la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios porque venía con un fuerte dolor en el ojo derecho. Parecía como que venía irritado, tenía una dolencia muy fuerte. Y me puse a orar y a llorar al Señor. Y las lágrimas parece que me hicieron, le decía, Señor, ponme tu colirio. Y verdaderamente el Señor me ha quitado la dolencia. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, queridos, se ha pasado tan rápido, como para mí se me ha pasado tan rápido estos 7 martes, estas 7 ponencias que hemos compartido. Claro que algunos temas o algunas revelaciones, algunas verdades han sido breves, porque en 1 hora es poco lo que se puede exponer, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que les estará enseñando, revelando a ustedes, porque tenemos la unción del Santo, ¿verdad? Amén. La unción del Santo nos revela y nos muestra y nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el día 1, vimos cómo buscar y saber cuál es la esencia de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Dios verdadero en el Antiguo Testamento? En el segundo martes vimos cuál es la esencia de Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y comprobamos que Jesucristo es el mismo yo soy del Antiguo Testamento, es decir, que esto nos comprueba y nos confirma que es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿verdad? Después, el martes 3, ya sabiendo quién es Él, cuál es su esencia, entendemos cuáles son sus cualidades o sus atributos, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Y también en el cuarto martes desarrollamos un poquito las cualidades. Primero vimos las cualidades en el Antiguo Testamento y luego las cualidades y atributos en el Nuevo Testamento. Después, en 5, vimos el mismo nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios, porque si Dios tiene una esencia, tiene un nombre, ¿verdad? Pero no solo un nombre, vimos cuántos nombres tiene Dios, ¿verdad? Y además, que cuando estemos allí con Él en la gloria, nos revelará un nombre nuevo. ¿Recordáis eso? ¿Sí? Amén. ¿Lo recordáis? Después vimos la manifestación de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Para qué queremos saber quién es Dios? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo se manifiesta? Para poder adorar, ¿verdad? Porque si no le conocemos, si no sabemos quién es, cómo se manifiesta, cómo se muestra a Él, ¿cómo le vamos a adorar? Y de lo que se trata es de que sepamos a quién vamos a dar nuestra adoración. Eso es el 6. ¿Eh? Eso es el 6.
Porque no olvidemos que Satanás quiere también la adoración. ¿Sí? Y entonces ha usado muchas cosas en el mundo. No olvidemos que la palabra de Dios dice que Satanás es el Dios de este siglo, ¿no? De este tiempo. Dios con minúsculas. Entonces también a Jesucristo mismo le dijo: todos los reinos te daré si postrado me adorares. ¿Verdad? Al Dios que descarado, al Dios mismo quiso que le adorara a Él. Por eso, si no sabemos bien quién es Dios, cuáles son sus atributos y cómo se manifiesta, tampoco enfocaremos bien nuestra adoración. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y hoy vamos a ver un poquito, voy a tratar de agilizarlo un poco. La adoración puede ser personal, familiar y pública. ¿Verdad que el enunciado del primer día lo dije? Si no lo recordáis, lo volvemos a repetir, no pasa nada. Y si lo sabemos, mejor. Si lo sabemos y me ayudan con un amén, o sí, o me acuerdo, o lo sé, o algo, o una sonrisa, les agradezco. La adoración puede ser entonces personal, familiar y pública. Y también vimos algunos ejemplos de verdaderos adoradores, ¿sí? Personas ejemplares que adoraron al Dios vivo, y allí nosotros tomamos ejemplo de cómo se manifestó Dios o cómo se manifiesta nuestro Dios para tributarle adoración. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Recordáis los ejemplos que vimos? Vimos a Abraham, el siervo de Abraham, cuando encontró a Rebeca, se inclinó y adoró. Eso es una adoración personal, ¿verdad? Porque él tuvo una conversación con Dios que ¿quién más sabía? Nadie más sabía. Ni los camellos, ni la gente que iba con él, nadie se enteró. Él tuvo esa conversación con Dios y dijo: si aparece esta niña así, de esta forma, y hace estas cosas como yo te las pido, y exactamente sucedió como él pidió, entonces no pudo menos que postrarse y adorar. Amén. Después vimos a Ana, también recordáis de Ana. A ver, una mujer estéril. ¿Quién puede dar la vida? ¿Quién puede hacer concebir en el vientre de una mujer? Sino Dios. Dios creador. El Dios que ha hecho todo lo que se ve de lo que no se veía. El único Dios verdadero que sostiene el universo y que legisla el universo. Lo que vemos, lo que sabemos, lo que conocemos y lo que no. ¿O lo conocemos todo? No. ¿Lo sabemos todo? No. ¿Verdad? Que Dios nos va revelando de a poquito. Pero lo que nos ha dejado en la palabra dice que es para la necesaria edificación. Esto está escrito en este breve, pequeño libro, que a veces puede ser hasta de bolsillo. Está todo lo que Dios es, lo que Dios hace, quién nos hizo a nosotros, cómo, para qué, a dónde vamos. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ana, cuando fue a entregar a su hijo, porque ella pidió un hijo a Dios, pero para que ese hijo le sirviera a Dios. ¡Qué buen deseo! ¿Verdad? Cuando nosotros pedimos en la voluntad de Dios, es más fácil que Dios se manifieste y nos conceda lo que pedimos. ¿Sí? A veces está la
desagradable o desfavorable la consecuencia. Pero cuando pedimos en la voluntad de Dios, siempre la consecuencia es favorable. ¿Amén? Amén. Vimos a Ana cuando fue a entregar a su hijo, adoró. En Moisés también vimos que cuando Dios le renueva el pacto, también dice que muy rápidamente se inclina, se postra y adora. Esas son adoraciones personales. Una persona teniendo una relación íntima con Dios, la manifestación de Dios y la adoración. Tributa la adoración, que es el reconocimiento al que ha hecho posible lo que estaba pidiendo o que se ha mostrado y le ha resuelto el problema, la dificultad, la necesidad, con un milagro, con algo sobrenatural, que solamente puede hacer el Dios creador, el Dios del universo. Gedeón, ¿recordáis también? Gedeón también tiene una adoración personal. El papá de Sansón, padre de Sansón, también tienen una adoración. Ya ahí podríamos decir que es una adoración familiar, porque ahí está el matrimonio, ¿verdad? El hombre y la mujer ofrecen un sacrificio a Dios y adoran a Dios. Después David era un adorador. David es el ejemplo, yo creo, de los ejemplos que debiéramos tomar en cuanto a alabar al Señor y a adorar a Dios. A alabar al Señor en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, por difícil que fuera. ¿Sí? ¿Él adoró cuándo? Cuando se le murió su hijo. Adoró. También vimos el ejemplo de Job. ¿Se puede adorar en medio de las calamidades? Sí, en medio de las calamidades que padeció Job, adoró. ¿Sí? Pero lamentablemente no pudo ser una adoración familiar. ¿Por qué? Porque la familia toda se había muerto y la única que le quedó fue la mujer, y tristemente la mujer era insensata, ¿verdad? Así que, ¿quién pudo adorar? Solo Job, ¿verdad? Quedó solo para adorar, para tributar la adoración a Dios y decir: Dios me dio todo lo que tenía. Si Él ha decidido quitármelo, que no fue Dios, fue el enemigo que lo pidió, pero Dios lo permitió. Si Dios ha permitido quitármelo todo, pues yo sigo bendiciendo el nombre de Dios y adorando. ¿Sí? ¿Se puede adorar en medio de las calamidades? Amén. El ejemplo que el Espíritu Santo nos ha dejado en la Biblia dice que sí. Entonces nosotros tenemos que tenemos que hacer un sacrificio y un esfuerzo, y se tiene que alabar a Dios. El que no alaba a Dios no ha tenido un encuentro con el Dios verdadero. No conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque todo lo que sucede está conformando un propósito con nosotros. ¿Qué propósito? El limpiarnos, establecernos, afirmarnos, edificarnos para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. ¿Parece poco propósito? A mí me parece espléndido, maravilloso, extraordinario. Que Dios esté formándome a mí, conformándose
la revelación, nadie, el que quita el velo para poder ver la palabra y entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermana Mirta, yo aún no sabía que había matado a mi hijo, pero el Señor me lo estaba haciendo sentir y yo en todo momento alabé y glorifiqué al Señor. Porque el Espíritu Santo es el que da consuelo, porque es nuestro consolador. Si no, nosotros seríamos los más miserables de los seres humanos, como los demás, sin esperanza, sin fuerza, sin capacidad de... Nos sumiríamos en una tristeza, en una depresión, como está pasando lamentablemente en el mundo en este tiempo, en este momento. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo primeramente te habló, porque Dios lo sabe todo. Aunque no estabas en el lugar, lo que estaba aconteciendo estaba muy lejos de donde estaba. Dios te lo revela y te da la fuerza y el consuelo para soportar. ¿Sí? Hay muchas personas. Lo primero que me trasladó fue a Job. El consuelo. Que lo primero que me trasladó el pensamiento fue a Job. Amén. Amén. Acá fue uno solo. Acá fueron muchos. Pero sí, el que da, sí. El Evangelio según San Juan dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Amén. Dice, me iré, dijo Jesús, pero no os dejaré ni huérfanos ni solos. Enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el que estará con vosotros y en vosotros todos los días. ¿Ven? Y cuando venga Jesucristo, que yo espero la segunda venida de Cristo, yo espero el día del rapto, el día en que Jesucristo me lleve con Él, el Espíritu Santo es el que nos llevará, el que nos subirá a la nube allí con el Señor. Porque no hay otra forma, porque humanamente no podemos volar. Todavía, si no vamos en avión, ya. Ah, también, no. Pues son un pájaro. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 138, vamos a leer Salmo 138. Hoy día vamos a ver un poquito más también la palabra alabanza, alabar, porque recordáis que es un sinónimo de adorar, alabar, ¿sí? Es un sinónimo de honrar, servir, inclinarse, postrarse, adorar, alabar. Y aquí David está dando gracias por el favor de Dios. El favor de Dios es continuo, aunque, como decía anteriormente, aunque pasen cosas desagradables, aunque pasen cosas que en principio no entendemos o difíciles de pasar, Dios está al control de eso. No ha pasado porque Dios se descuidó o se fue a dormir la siesta o tenía un plan B o lo que quieras decir o lo que quieras pensar. No. Todo lo que sucede es porque Dios tiene un propósito y encaja en el puzzle que Él está armando. Porque no vivimos solos, ¿verdad? Porque Dios ha hecho la creación y hay muchas naciones, lenguas, pueblos, ¿sí? Y todos, y ha hecho la iglesia. Ha levantado y formado y comprado la iglesia. ¿Cómo compró a la iglesia? A precio, muy bien, amén. A precio de sangre preciosa, valiosísima, la sangre pura,
postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. ¿Sí? Amén. Acá está alabando. Pero en el versículo 4 dice: te alabarán Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero el altivo mira de lejos. ¿Quiénes dice que cantarán? Los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra. ¿Esta sería una adoración pública o no? Sí. ¿Sí? Amén. Sería una adoración pública. A ver el Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré. 5:7. 5:7. Sí, Mas por sí, hermana, sí, está bien. a la casa, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Bien. Como decía anteriormente, si sabemos quién es Dios, si conocemos sus cualidades y si sabemos cómo se manifiesta, podemos adorar. Pero Dios no recibe la adoración de cualquier manera. No podemos lisonjearle como a veces hacemos con las personas por quedar bien. Dice, bueno, sí, yo. No. ¿Qué dice acá? Mas yo, con la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Con reverencia, Con reverencia. con respeto, no de cualquier manera, con reverencia, con respeto, en santidad. También David dice, la santidad conviene a tu casa y adoraré en santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Es el santulón? ¿Es lo mismo ser santulón que ser santo? No. A ver, ¿quién se atreve a compartir un poquito cuál es la diferencia de ser santulón, santurrón, beato, como dicen por ahí, o beata, y ser santo según dicen las Escrituras? Nosotros, ¿por qué somos santos y santas? Porque hemos sido santificados por medio de Cristo al creer en Él. Y el Espíritu Santo, como Él es santo, cuando viene a nuestras vidas, nos santifica. Entonces, por eso nosotros somos santos. Por nosotros mismos no podríamos conseguir nada ni parecido. Y dice, la santidad conviene a tu casa. Esto cuando nosotros venimos aquí se convierte en casa de Dios, ¿verdad que lo habíamos hablado también? Y cuando estamos aquí se convierte en casa de Dios, y cuando estamos reunidos, estamos congregados, somos casa de Dios. Pertenecemos a la familia de la fe, a la familia de Dios. Y la santidad conviene a la casa de Dios. Seguimos viendo ahora un poquito en el... Yo creo es que es tan tremendo lo que encontré
cuando estaba buscando sobre adoración, porque he encontrado en mi concordancia breve, en la breve, no en la alfabética que tengo, más de 80 veces versículos que hablan de la adoración y la alabanza en la Biblia. En todos los libros de la Biblia, en casi todos los libros, aparece la palabra adoración o alabanza. Y a mí me gustaría ver que veamos un poco en Nehemías 9, el libro de Nehemías. Aquí estaba sucediendo como en el tiempo que nació Samuel. ¿Se acuerdan que escaseaba la palabra? No había visión. ¿Recuerdan que lo dijimos? Pues aquí Nehemías, ¿cuánto? 9. Vamos a leer también un poquito. Que Nehemías fue contemporáneo de Esdras. Esdras el que escribió el libro de Nehemías, está diciendo. ¿Qué versículo? Es largo, vamos a ver, lo voy a leer. Dice. ¿Lo habéis encontrado? Sí. Nehemías. Nehemías, capítulo 9. Dice, Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar. ¿Para qué? ¿Para comer? Para ayunar. ¿Y qué es ayunar? Es no desayunar, ¿verdad? No comer. No desayunar. Abstenerse de comer. Ayunar es lo contrario de comer. Vestidos de ropas ásperas o de silicio y cubiertos de polvo o de ceniza, dice la otra versión. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. Allí yo quiero detenerme un poquito. ¿Cuánto tiempo dice? La cuarta parte del día. ¿Cuántas horas tiene un día? Si el día tiene 12, la noche 12, día y noche son 24 horas. Entonces el día tiene 12 horas. ¿Cuánto es la cuarta parte de 12? Si dividimos 12 entre 4, ¿cuánto nos queda? 3. 3 horas. Ya, digamos que aquí no tendríamos que no, de aquí que allá, que esto, que lo otro. ¿Cuánto estuvieron? 3 horas. Puestos en pie, no estaban ni sentaditos ni cómodos. Puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. ¡Aleluya! 3 horas de pie leyendo el libro de la ley y 3 horas adorando. ¡Aleluya! Y confesar. Adorando y confesando sus pecados y alabando al Dios Altísimo.
Bendito y alabado sea el Señor. Pero seguimos un poquito más. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió ¿a quién? A Abraham. Qué bendición tenemos nosotros. Nosotros gozamos, nosotros estamos cosechando lo que otros sembraron. ¿Lo han pensado eso ustedes? Nosotros estamos beneficiándonos de lo que otros sembraron. Abraham fue un hombre de fe, que fue contado como amigo de Dios por la fe. Y en él, en la fe que él tuvo en Dios, y por la adoración y la seguridad que él tenía en Dios, Dios dio la bendición y dijo que iba a ser esa bendición para todas las familias de la tierra. ¿O no? Amén. Todas las familias de la tierra, para todas las naciones, para todos los que creemos. Bendito y alabado sea el Señor. ¿De dónde nos viene la bendición a nosotros? Desde Abraham. Bendito sea el Señor. Dice, tú lo sacaste de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra pagana, ¿saben? Tenían ídolos paganos, dioses falsos, y Dios le habla a Abraham y lo saca de allí. Yo siempre digo que el que no sabe orar, ver la historia del Dios vivo, cómo se ha ido manifestando en todos los tiempos, a través de los tiempos, cómo se está manifestando en la actualidad y cómo se manifestará en la eternidad. Porque Dios es el mismo, no cambia, no varía. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿O no? Amén. Amén, gloria a Dios. Dios es el mismo. Entonces, el que no sabe orar, no conoce a Dios, no lee la Biblia, porque a Dios no lo vamos a convencer, pero sí Dios se va a enterar de lo que nosotros sabemos, y el diablo también. Cuando nosotros manifestamos en voz alta lo que sabemos, el diablo sabe que sabemos, Él sabe que yo sé lo que es mi Dios. Él sabe que yo sé lo que puede hacer mi Dios. Amén. Y Él sabe que yo le rendiré toda la adoración a mi Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, dice, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, etc. Y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. ¿Habíamos visto que Dios es justo? Es su esencia, ¿verdad? Dios es justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. ¿Qué? ¿Cómo está orando este hombre? ¿Qué está diciendo acá? ¿No está hablando de la historia del pueblo de Israel? ¿Qué está diciendo él? Señor, yo sé de lo que tú eres capaz. Yo sé lo que tú has hecho. Y si lo has hecho ya, volverás a hacerlo. Porque yo sé quién eres tú, que eres un Dios justo, fiel, compasivo, que estás presente, que estás vivo. Dice, hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como hasta este día. ¿Amén? Amén. Este hombre estaba orando, estaba confesando los pecados del pueblo y estaba recordando las misericordias de Dios. ¿Sí? ¿Esta es una forma de orar? Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Es un ejemplo de oración? Sí. ¿Para nosotros? Claro. ¿Sí?
perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para curarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Cómo eran los mandamientos? Buenos. Buenos. ¿Y qué es un mandamiento? ¿Es algo que se puede decir? ¿Es algo opcional? ¿Es algo que uno puede decidir, obedecer o no? No. Un mandamiento es algo que se manda, que se manda para hacer. Pero como siempre digo, pero nuestro Dios dio los mandamientos, los estatutos, los consejos, las enseñanzas para que nosotros funcionemos bien, no porque es un Dios malo o que quiere que nosotros hagamos lo que Él dice porque a Él se le da la gana. No, Él ha dejado todos estos mandamientos, estos consejos, estos estatutos, como una nación que somos, como un pueblo, y para que funcionemos bien. ¿Amén? Amén. Para que haya orden, para que haya legalidad entre nosotros, para que seamos legales. Nosotros no somos ilegales, aleluya. Nosotros estamos legalmente empadronados en la patria celestial, ¿o no? Amén. Nosotros estamos legalmente inscritos en el libro de la vida, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros pertenecemos a la realeza. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de dónde, ¿dónde estábamos? En las tinieblas. ¿Y a dónde nos trasladó? A la luz admirable. Aleluya. Aleluya. ¿Y cómo vamos a anunciar la luz si no sabemos quién es la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Cómo se manifiesta la luz? ¿Sí? ¿Quién es la luz? Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿o no? Nosotros ahora somos la luz del mundo. Les ordenaste guardar su sábado. Esto presenta controversia, polémica en este tiempo, porque recordemos que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y recordemos que Jesucristo es el Señor del sábado. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo ahora. ¿Sí? Entonces ahora ha cambiado esto. Pero antes era muy riguroso esto, había que guardar. ¿Y saben por qué Dios estableció un día de descanso? Porque es bueno para nosotros. Porque si nosotros trabajásemos todos los días, nos cansaríamos, nos extenuaríamos y moriríamos antes de tiempo, de cansancio, de agotamiento, ¿sí? Sin fuerza. Por eso es que el Señor, Él dio ejemplo, ¿sí? En 6 días hizo la creación, al 7º día descansó, reposó. Y dijo: vosotros también haréis lo mismo. 6 días trabajaréis y tomaréis un día para descansar. Porque eso nos hace bien. Es saludable, el Señor piensa en nuestra salud. Él sabe de que estamos hechos de polvo. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Le diste pan del cielo para saciar su hambre.
Cristo es el verdadero pan del cielo. Ahora, y para su sed le sacaste aguas de la peña, y le dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Mas ellos y nuestros padres fueron ¿qué? Soberbios. Y endurecieron ¿qué? Su corazón. ¿Y qué más? Y no escucharon tus mandamientos. Ustedes saben que siempre hablamos de esto, y ahora se ha tomado hasta con broma, lo he sentido yo en la televisión, en programas que no son de Dios, precisamente. Dice, ¿por qué Jesús decía el que tiene oídos para oír, oiga? Porque a veces escuchamos, tenemos oídos, ¿no? No somos sordos, pero no entendemos lo que la palabra de Dios dice. Se nos pasa y a veces dice, entra por uno y sale por el otro. Yo digo, muy mal ese dicho, ni siquiera entra, porque si no en el medio haría algo. Y más que la palabra de Dios, ni entra. Tenemos los oídos tan taponados por la falta de fe que ni siquiera entra. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga, escuche, atienda y entienda la palabra de Dios. Amén. Y si no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír. ¿Qué dice? Tenían la posibilidad de escoger, ¿no? De elegir, oír o no. Y no quisieron oír. Ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, ¿cómo? Perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Bendito y alabado sea el Señor, que aunque las personas se alejen de Él, que aunque las personas no le escuchen, no quieran atenderle, no quieran obedecerle, Dios siempre es clemente y misericordioso. Siempre, siempre es grande en misericordia, pues no los abandonaste. Aun cuando hicieron para sí un becerro de fundición y dijeron, este es nuestro Dios, que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes ofensas, no pequeñas, grandes. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Y continúa, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. Les sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Yo cuando leí esto la primera vez me quedé tan sorprendida, tan maravillada, porque a nosotros se nos gasta la ropa. Y si no se nos gasta la cambiamos, pues si de que canta la moda, pero se nos gasta la ropa. Se nos hinchan los pies. ¿Nos producen varices?
por distrito poseyeron la tierra. Multiplicaste tus hijos sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra a la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron, poseyeron la tierra, humillaste delante de ellos a los habitantes del país. Y sigue, tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil heredaron, casas llenas de todo bien. Se saciaron, engordaron y se deleitaron de tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban a volver a ti y te ofendieron grandemente. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos. Siempre te digo que hay una consecuencia. Según lo que nosotros decidimos hacer, hay una consecuencia. Siempre favorable o desfavorable. Siempre. Las cosas no vienen porque sí. Son una consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Pero a mí me gusta un poquito antes donde dice que todos los que estaban eran los que tenían entendimiento. Es que es muy largo para leer, pero quiero que... Dice, el 32 dice: ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Si dice: míranos hoy, convertidos en siervos, somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien. Pero a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros gobernantes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y da la lista de los que firmaron. Están todos aquí. Y dice: también acordamos llevar las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, a los depósitos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y los levitas recibirán el décimo de nuestras labores en todas las ciudades. Casi siempre hemos visto ya que el rendir adoración a Dios, tributo a Dios, va con una ofrenda, ¿verdad? Aunque Dios no necesita nada de nosotros. Si Él tuviera hambre, ¿nos pediría a nosotros de comer? Siendo el dueño de todas las cosas. Bueno. Pero si realmente reconocemos que Él es el dueño de todo, absolutamente de todo, lo menos que podemos hacer es dar de lo mucho que Él nos ha dado. Y entonces, eso también, la ofrenda, también demuestra nuestra adoración a Dios. Porque la avaricia es todo lo contrario de la generosidad, ¿no? Me preguntaron en un concurso esto.
contrario de generosidad. A Dios nunca le vamos a ganar a dar, porque Dios no es deudor de nadie. ¿O sí? No. Dios no es deudor de nadie. Y nosotros solamente podemos dar de lo que Él nos ha dado primero. Nunca podremos dar algo que no nos hayamos recibido. Nunca. Vamos viendo que acá, entonces lo que yo quería, con lo que yo me quedo, o con lo que quisiera que nos quedáramos, es con el tiempo que estuvieron leyendo la palabra y el tiempo que estuvieron adorando y confesando a Dios. No fue un breve tiempo, sino que usaron mediodía, prácticamente, mediodía. Estuvieron allí ocupados en buscar al Dios verdadero. Y dice que todos, niños, adultos, todos los que tenían entendimiento, todos. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Solamente para los adultos? ¿Para los niños también? ¿Para los jóvenes? Para todos los que tenían entendimiento, dice que fueron convocados y fueron allí en un lugar público. Esta es una adoración pública, masiva y pública, ¿sí? Es el ejemplo de una adoración pública. Congregacional. Claro, congregacional, correcto. Ayuno también, también se abstuvieron de comer alimentos, porque cuando nosotros no pensamos tanto en la comida o no nos abocamos tanto a comer, perdemos un poquito la fuerza, no somos tan, ¿no? Menguamos un poco, entonces es más fácil humillarnos delante de Dios, es más fácil. Entonces venían los magos que vinieron de Oriente, que ahora le ponen que son reyes, yo no sé si eran reyes o no, pero dice por los presentes que traen. Los magos que venían de Oriente, ¿a quién adoraron? A un niño, a un bebé. ¿A un bebé? ¿Adoraron a un bebé? ¿Por qué? Porque ellos habían oído desde hacía mucho tiempo que en Jerusalén iban a ser un rey. Y ellos venían buscando al rey. Y cuando le encontraron, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. No adoraron a la mamá del bebé, ¿verdad que no? No. ¿Estaba allí la mamá del bebé? Sí estaba. ¿Pero a quién adoraron? A Jesucristo, al niño que había nacido al Salvador. Después vemos en el Evangelio según San Juan, es cuando vemos más sanidades, y en Lucas también. Y por ejemplo en Juan 9:38, después vosotros lo buscáis, dice que el Señor sanó un ciego. A ver, si el Señor sana un ciego, inmediatamente lo que tiene que hacer es ver, ¿no? ¿O no? Tiene que ver. Muy bien. Este ciego vio naturalmente. Pero y le dice el Señor, tú tienes que reconocer al Señor, a tu Salvador. Y dice, si tú me dices quién es, yo lo reconozco. No se daba cuenta, no veía que estaba delante de él. Pero cuando le reconoció, le vio, se postró y adoró. Hay muchas sanidades en la Biblia. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, eso es una cosa tremenda. Pero ¿saben que cuando el Señor resucitó a Lázaro, nadie le tributó la adoración a Dios? Dice que
algunos judíos creyeron, otros, bueno, hubo polémica allí, y bueno, ¿no? Unos creyeron, otros no. Bueno, pero no dice. Era para postrarse y adorar. Ven salir de una tumba, de una cueva, a un hombre que hacían 4 días que se había muerto, que estaba podrido ya. Y sale allí, por lo que lo habían envuelto, porque lo envolvían y los ponían unos aceites y unos preparados y los envolvían allí todo. Y sale esa momia. De ahí sacaron la momia, ¿no? De ahí están las famosas películas. Sale esa momia de ahí. Y lo ven, y cuando lo dice el Señor, desátenlo ustedes. Desátenlo. Lo desatan y lo ven que vive. No era para postrarse y adorar. Era para saltar de júbilo, para adorar a Dios, el único que puede dar vida a los muertos. Amén. Es Jesucristo el Señor. Sí, Señor. Pero no dice ahí que adoraron, lamentablemente. No adoraron. Cuando el Señor sana a los leprosos, se encuentra con los leprosos. Y se va y dice, vayan y preséntense al sacerdote y hagan todos los ritos que tienen que hacer, porque todavía Jesucristo no había muerto. Entonces estaban en la parte del Antiguo Testamento. Vayan y hagan todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Y cuando iban de camino progresivamente, que así también el Señor puede sanar, eso nos muestra que a lo mejor la sanidad no es instantánea, pero puede ser progresiva. Cuando iban de camino a obedecer lo que el Señor les había dicho, se sanaron los 10, todos. ¿Pero cuántos volvieron? Uno solo, y un extranjero. Jesús dijo que uno solo. No fueron todos sanados, sí, todos. Pero uno solo vino a reconocer que el Dios Santo, Jesucristo, el sanador, el Salvador, le había sanado. Qué tremendo, ¿no? Por eso es que digo que tenemos que saber quién es Dios, cuáles son sus cualidades, cómo se manifiesta para poder adorarle, para poder tributarle toda la adoración, toda la honra y la alabanza. Porque si no sabemos quién es Dios, ¿a quién vamos a adorar? Y si no sabemos cómo se manifiesta, pues no estaremos seguros cuando Dios se nos manifiesta. Y entonces tampoco tendremos voluntad de adorar. Porque la adoración tiene que ser voluntaria. No puede ser ni impuesta ni exigida. ¿O no? No. Porque aunque Dios tiene todo poder, Él ni nos fuerza ni nos exige. La adoración tiene que ser voluntaria. Nosotros nos tenemos que rendir a Dios y reconocer su grandeza, su majestad, su bondad. Amén. Y los milagros que hace, y adorar, y postrarnos y adorar. Bendito y alabado sea el Señor. Vimos también, vemos en Hechos 8:27, un hombre africano, de Etiopía, pero un hombre que tenía un cargo importante, porque era funcionario de Candace. Y estaba al cuidado, parece que era un funcionario importante, y estaba
5 nos dice que ni los ángeles deben ser adorados, que solamente Jesucristo merece la adoración. Y también lo vemos en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando el Señor se le aparece a Juan, Juan ante tan tremenda visión se postra y adora. ¿Qué le dice? No, yo soy consiervo tuyo, no me adores a mí. Tú al que le debes la adoración es a Dios. Dios es el único que debe ser adorado. Y en Hebreo dice que Jesucristo es mayor que los ángeles. Los ángeles le adoran. Dice que los ángeles le adoran. En Apocalipsis 4:10, 5:14, 14:7, 15:4 y 19:4. Vemos cómo todo el tiempo están diciéndole a Juan, que el pobre Juan veía tantas visiones, se creía que ahí ya tenía que postrarse y adorar. Por eso es tan importante que sepamos quién es nuestro Dios y a quién le debemos la adoración. Dice en Nehemías, con esto vamos a terminar, en Nehemías 8:6, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén, y se humillaron, adorando a Jehová rostro en tierra. El que se escandalice, lo siento mucho si se escandaliza, pero yo levanto mis manos y alabo y glorifico al único sabio, eterno Dios. Amén. Y todo el pueblo dijo: amén y amén, y adoraron al justo, grande, todopoderoso Dios. Que nosotros tengamos esta sensibilidad, esta voluntad de adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Personalmente, familiarmente y públicamente. Que no nos dé vergüenza manifestarnos públicamente para adorar a nuestro Dios. Amén. Porque el que se avergonzare aquí, Jesucristo se avergonzará de nosotros allí, delante del Padre. Le doy gracias a Dios y nuevamente digo a Bernabé por haberme dado la posibilidad de compartir con vosotros. Hay tantas cosas para decir, pero ya las iremos compartiendo poco a poco, iremos creciendo. Es como la comida, ¿no? Aunque hay un banquete tremendo, no podemos comernos todo de una vez, ni es saludable tampoco. Tenemos que ir comiendo poco a poco, y así nos vamos nutriendo de la palabra de Dios. Quisiera yo proponerles, si les parece bien al pastor, la semana próxima